Buenos días, hermanos. Vamos a tener nuestra breve meditación de este capítulo y hoy concluimos esta primera parte del libro de los Reyes, pues como sabemos es tanto el primero como el segundo libro son originalmente un solo libro que fue escrito en los tiempos del exilio para instruir y confrontar al pueblo de Israel que estaba en el exilio. Porque si nos imaginamos la situación en la que ellos vivían, seguramente en medio del exilio y la opresión de los pueblos paganos, el pueblo de Israel pudo llegar a cuestionar la fidelidad de Jehová a su pacto, pudo llegar a decir, eh, alguien pudo haberse preguntado, ¿dónde están todas esas promesas de Jehová que nos hablaron nuestros padres? ¿Acaso Jehová ya se olvidó de sus promesas y de su pueblo? Y como ya lo hemos mencionado, el autor de Reyes eh, recurre bastante al libro de Deuteronomio para reivindicar el nombre de Jehová y demostrar cómo el problema no era Jehová, el problema es que ellos eran los que se habían alejado de él. Así que básicamente el libro de los Reyes nos ha ido narrando eh, las historias o los eventos particulares de los reyes de Judá y de Israel y nos ha ido mostrando que en medio de todas esas malas decisiones de los reyes, Jehová siempre ha sido fiel, incluso para mantener reyes que eran todavía conforme a su corazón en cierta medida. Así que en esencia, este capítulo en el que nos encontramos es una evidencia más de las razones por las cuales el pueblo de Israel estaba o había terminado en el exilio, porque no habían atendido las advertencias de Moisés con respecto a los falsos profetas. Si quieren leer conmigo en Deuteronomio 13, del versículo 1 al 5, vemos que dice así Moisés: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, si te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Así que en este capítulo tenemos un claro contraste entre los falsos profetas y Micaías. Y el problema aquí no era principalmente que estos profetas estuvieran inclinando al pueblo de Dios hacia otros dioses, sino que en este capítulo en particular estaban usando el nombre de Jehová y la palabra de Jehová de manera engañosa. Y por más extraño que nos parezca, lo que vemos aquí en este capítulo de los profetas, de los profetas de Acab, parecía tener un fundamento bíblico. Dice el versículo 11, y Sedequías, hijo de Naana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en la mano del rey. Y digo que esto parecía tener un fundamento bíblico porque en primer lugar era común en esa época que los profetas de Jehová hicieran profecías que no consistían únicamente de enunciaciones verbales, sino que también utilizaban elementos físicos que representaban alguna verdad y que respaldaban lo que ellos estaban afirmando, como en el caso
de Jeremías cuando Jehová le pidió que comprara una vasija de barro y la rompiera delante de todo el pueblo para decirles que así como había destruido esa vasija, así ellos iban a ser destruidos. Eso pasó en Jeremías 19. Entonces era común que este tipo de elementos físicos, como esos cuernos de hierro, se fueran presentados por los profetas de Jehová. Y no solo eso, sino que este profeta estaba aludiendo a Deuteronomio 33:17, donde dice, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Y todos los demás, dice el capítulo que leímos, que todos los demás profetas respaldaban eso. Y como Deuteronomio predicaba esto acerca de Efraín y Manasés, y Efraín y Manasés eran los pueblos dominantes del reino del norte, entonces todo parecía ser muy bíblico. Parecía que Jehová estaba reiterando eso que había dicho de Efraín y Manasés, y él levanta estos cuernos y dice, se está cumpliendo y Jehová nos va a respaldar y tú vas a vencer a ese pueblo y vas a hacer lo que tú quieres hacer. Y ahí es donde entra en contraste la figura de Micaías, pues él va en contra de toda la opinión general de los falsos profetas. Y así como la semana pasada meditamos en Nabot, que sufrió por las consecuencias de hacer lo correcto delante de Dios, aquí también vemos a un profeta que es abofeteado, es aborrecido, es humillado, encarcelado, y todo por mantenerse fiel a la palabra de Dios. Y eso nos puede ayudar a meditar cómo, así como Micaías fue abofeteado, también nuestro Señor Jesucristo fue abofeteado y escarnecido por decir la verdad y mantenerse fiel a la palabra de Dios. Y eso le trajo como consecuencia no solo ser encarcelado, sino la misma muerte. Entonces creo que este capítulo, hermanos, nos puede llevar a considerar cómo Cristo estuvo dispuesto a morir por causa de la palabra de Dios y cómo nosotros somos llamados a contender ardientemente por la fe. Pero también creo que hay otro aspecto de este capítulo que podemos meditar y que tiene que ver con el celo santo que Jehová tiene por su propia palabra. En este capítulo vemos cómo Dios mismo es el que permite que se esparza un espíritu de mentira y que se levante entre los falsos profetas. Y eso no significa que Dios sea el autor de la mentira, sino que Él soberanamente estaba permitiendo que esto pasara con un propósito en particular. Y quiero que meditemos cuál podría ser ese propósito que tenía Dios al permitir que estos falsos profetas se levantaran. El texto nos dice de manera explícita que Dios permitió esto para exterminar por completo a Acab, uno de los peores opositores a su palabra. El versículo 23 dice, ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Jehová permitió esto principalmente con el propósito de acabar con este hombre tan perverso que había hecho mucho daño a su pueblo. Pero creo que hay otro propósito por el cual Dios permitió que se esparciera este espíritu de mentira, y es porque Él es celoso de su palabra y celoso de su pueblo. Y como dice Deuteronomio 13, que leímos hace un momento, dice porque que Él permitiría que los falsos profetas se levantaran, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, Jehová estaba permitiendo que esto pasara para probar el corazón de su pueblo. Dios estaba usando la maldad de las huestes demoníacas para probar el amor y la fidelidad de su pueblo, para ver si lo amaban lo suficiente como para obedecer su palabra,
aunque no fuera fácil de escuchar, o si más bien tomarían el camino de Acab, que él aprobaba lo que le convenía y lo demás lo desechaba. Y en este capítulo vemos cómo Jehová orquesta todo para que el perverso rey de Israel fuera exterminado y para que su palabra fuera vindicada. Por eso Micaías dice, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Él está diciendo, la palabra de Jehová está por encima de tus ambiciones. Y la palabra de Jehová es más importante que lo que dicen tus falsos profetas. Y si llegas a venir en paz, entonces Jehová no ha hablado por mí. Está diciendo, Jehová ha hablado por mí, su palabra es verdad, y tú estás menospreciando su palabra. Entonces, Él ha decretado el mal contra ti. Así que esas palabras firmes de Micaías están vindicando la supremacía de la palabra de Dios y están evidenciando la mentira de los falsos profetas. Pues son palabras muy parecidas a las que tenemos en Deuteronomio 18, 21 al 22, que dice, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O las palabras de Jeremías 28:9, donde dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió. O también Ezequiel 33:33, pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Micaías estaba vindicando la autoridad y la supremacía de la palabra de Dios por encima de los falsos profetas. Entonces, la profecía de Micaías estaba dejando en ridículo a esos cientos de profetas falsos y estaba exaltando la veracidad de la palabra de Dios. Y la muerte misteriosa y vergonzosa de Acab no era más que un recordatorio de que Jehová es celoso de su palabra, tal como lo vemos en Isaías 55:11, donde dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. También Jeremías 1:12 dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así que hermanos, aquí vemos que Jehová tiene un gran celo por su palabra, pero como este celo de Dios este celo que Él tiene por su palabra puede preparar nuestros corazones hoy para la adoración a Dios. Quiero que meditemos en esto, hermanos. Es muy fácil ver aquí la actitud de Acab. Lo vemos como un niño caprichoso que dice, ese profeta no me gusta, ese no lo quiero escuchar. Vemos cómo él evidentemente está menospreciando al profeta de Jehová y por lo tanto está menospreciando a Jehová. Y está haciendo algo muy grotesco y reprobable. Y ahí es donde decimos que no se da cuenta que al menospreciar a Micaías Micaías está menospreciando la palabra de Dios. ¿Cómo esperaba Acab que el profeta hablara bien de él si él estaba menospreciando la palabra de Dios? Para nosotros es muy evidente el menosprecio que tenía Acab de la palabra de Dios. Incluso cuando vemos en la actualidad personas escuchando a falsos profetas y siguiendo en pos de ellos, decimos, es obvio que estas personas están engañadas, que solo están ahí porque tienen comezón de oír cosas que les agradan. Pero hermanos, hay un tipo de menosprecio de la palabra que no es tan evidente como esos dos casos. Hay un tipo de menosprecio de la palabra que sutilmente puede estar afectando nuestros corazones hoy. Porque aquellos que se van detrás de los falsos profetas no lo hacen de la noche a la mañana, no son convencidas de un día para otro de grandes mentiras, ni son seducidas y engañadas por el error de la noche a la mañana, sino que son personas que gradualmente comenzaron
a desviarse de la sincera fidelidad a Cristo. O como lo dice la Biblia de las Américas en 2 Corintios 11:3, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, quiero que nos preguntemos si acaso nuestro corazón hoy se está alejando de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Pregúntate, hermano, si estás dejando de verlo como tu amado esposo o como tu primer amor. Si estás permitiendo que tu corazón tenga alguna otra prioridad o alguna cosa que te esté apartando de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. O si tal vez, como veíamos la semana pasada, estamos dejando de ver el Evangelio como el centro de nuestras vidas. Preguntémonos si hoy venimos a adorar a Dios con un deseo genuino de buscar que Él nos hable y deleitarnos en su palabra, o si más bien ya se convirtió en una rutina fría estar aquí sentados escuchando lo que tenemos que escuchar porque es nuestra obligación. Pablo en ese mismo contexto que exhorta a los corintios dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí Pablo no está haciendo otra cosa más que reflejar ese mismo celo que Jehová tiene por su pueblo y el mismo celo que tenía por su pueblo en los tiempos de Acab, para ver si ellos verdaderamente lo amaban de todo corazón. Y ese es el mismo celo que tiene Cristo por su esposa. Somos su esposa. Y cuando estamos coqueteando con este mundo, estamos lastimando su corazón, por así decirlo. Estamos ofendiendo a nuestro amado esposo. Así que no perdamos de vista que Jesús nos cela con un celo santo y si estamos desposados de Él, entonces tenemos que honrarlo y debemos volver a la sincera fidelidad a Él, a la sencillez y a la humildad con la que lo adorábamos y lo amábamos en nuestro primer amor. Así que hermano, si tu corazón se encuentra hoy frío y seco, recuerda que Dios nos ama y nos cela y que Él no va a permitir que ningún ídolo ocupe tu corazón, ni robe tus afectos o que ocupe en tus afectos un lugar más especial que Él. Si te das cuenta de que estás coqueteando con algún ídolo, arrepiéntete hoy mismo y regresa a tu primer amor. Y así como Jehová permitió que estos falsos profetas estuvieran ahí para probar el corazón de su pueblo, Él también puede haber permitido que tu corazón se desviara de esa manera para recordarte tu primer amor, para hacerte volver a la sincera fidelidad a Cristo. Así que espero que esto nos aliente a pensar en nuestro primer amor y que con esto en mente podamos seguir adorando a nuestro Creador y a nuestro Dios. Así que pongámonos en pie, hermanos, para seguir alabando a nuestro Dios.